Yo creo que vos cumpliste el sueño de todo hombre en sus 20s y el de abrir un bar con sus amigos. 200 lugares con un promedio de 10 empleados, son unas 2.000 personas que trabajan para Temple. ¿Quién iba a pensar que íbamos a hacer un gin en Argentina y que iba a salir el mejor gin del mundo en Londres? Y sí, si lo pienso desde antes no lo haces, porque si antes decís, y pasa que eso no creo que pase, fue donde arranqué a siempre hacerme esta pregunta cada vez que tengo que tomar alguna decisión medio rápido. Y es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Tenemos planillas, indicadores, tableros, de todo. Llame, si vos en una hoja no podés resumir el negocio, no lo estás entendiendo. Estamos con una facturación alrededor de los 20 millones de dólares. ¿Y nunca te dio miedo de decir, suena raro que alguien esté vendiendo un negocio que funciona? Sí, no, sin dormir. Compraste un bar fundido, arrancamos de ahí. Bienvenidos a Epifanía Emprendedora, un programa de entrevistas donde recorremos las historias y personalidades de los emprendedores más influyentes. Hoy vamos a hablar con Facundo Imaz. Facundo es cofundador y presidente de Grupo Temple, un conglomerado de empresas que tiene 200 bares en 5 países. Además, maneja marcas como Patagonia, Temple Bar y recientemente Bogotá Beer Company, una de las empresas cerveceras más importantes de Colombia. Facundo arrancó en 2010, con 24 años, abriendo un bar con sus amigos y en 2022 fueron premiados como el mejor gin del mundo en Londres. Además, tiene su empresa de cervezas y de vermú. Buenas, Facundo. Muchísimas gracias por su tiempo. Me gustaría que se presente sin decir su nombre ni su cargo. Bueno, soy pampeano, nacido en General Pico. Viví hasta los 17 años allá, me vine a estudiar a Buenos Aires, administración de empresas en la UBA, y desde ahí me quedé. Me gusta Buenos Aires, me gusta la ciudad, me gusta el ritmo de la ciudad, así que de vez en cuando extraño un poquito el campo. Mantengo mi domicilio en el documento como para mantener esas raíces, pero bueno, nada, muchos años ya acá en Buenos Aires. Soy emprendedor desde que terminé de estudiar prácticamente, ya hace unos más de 15 años. En algún punto empresario ya voy como consecuencia, pero de corazón emprendedor. Me encantan los inicios, me encanta esa energía de empezar cosas. Soy papá de 3 con Anita, ya en estos días por cumplir 10 años de paternidad, un viaje hermoso. Y bueno, soy anfitrión, me gusta prender el fuego, hacer una picadita y abrir una buena cerveza con amigos. Soy muy amiguero, muy familiar. ¿Lo puedo tutear? Sí, por favor. Facu, tenés 200 bares en 5 países. ¿Cómo funciona el negocio de Temple Company? Bueno, Temple tiene 2 líneas bastante marcadas. Una que son los bares, y nosotros me gusta mucho verlo como experiencias, pero tiene que ver con los bares. Y otra que tiene que ver con las bebidas. Entonces, por ejemplo, Temple Cerveza, Gin Bosque, Vermú Feriado. Y en los bares tenemos estos 200 bares, lo tenemos principalmente en 3 marcas, que es Temple, con los bares Temple, Patagonia, en Argentina y en Uruguay, y recientemente BBC, antiguamente Bogotá Beer Company, en Colombia. Más o menos esas son las 2 ramas del negocio de Temple. Y para entender un poco la diferencia de alguien que no está tan metido en el sector, entonces sería negocio a la calle, bar, vendo lo que se venda con cualquier bar como negocio físico, y después la otra sería una distribución de alcohol que es para consumidor final, para proveedor, para sí, digamos que lo que son los bares son todos bares a la calle, ¿sí? Principalmente esos, cervecerías, y nosotros ahí dentro de ese negocio tenemos lo que son bares propios y lo que son franquicias, es decir, gente que quiere poner un Temple, lo que quiere poner un Patagonia o un BBC, y nosotros le damos la licencia para que pueda poner esa marca, le hacemos el seguimiento y cobramos royalties por eso, ¿sí? Todos los meses. Royalty es como un porcentaje de la facturación para el seguimiento que nosotros le hacemos, el acompañamiento y demás. Entonces, por un lado tenemos eso en lo que son los bares, y por el otro lado lo que es un bar, ¿no? La facturación que tiene por la venta de las bebidas, de la comida y demás. Y después lo que son las bebidas, nosotros somos no solo distribuidores, sino que producimos, ¿no? Creo que lo que más nos gusta de la creación de marcas de las bebidas es el diseño y el crear el producto y la producción, y sí, la distribución. Y también ahí tenemos 2 negocios. Por un lado es la venta directa que hacemos a nuestros bares y que hacemos a distribuidores y a otros restaurantes y bares.
Y también tenemos un modelo de royalties con, yo te diría, partners o socios, como puede ser, por ejemplo, en Argentina, Quilmes nos distribuye cerveza Temple en los supermercados. Entonces ellos producen y distribuyen particularmente las latas de Temple y nos pagan un royalty a nosotros por el uso de esa marca. Entonces, en esas dos ramas tenemos distintos modelos de negocio. Ok, entonces hay un nuevo gin. Bueno, no tan nuevo, pero relativamente nuevo. Hay un vermú. Hay latas en supermercados. Hay franquicias. Hay expansión a comprar negocios en otros países como Colombia. Estamos metiéndonos en Estados Unidos. ¿Cómo distribuís? Si tuvieras que hacer una torta con tu tiempo, ¿cómo distribuís hoy tu atención? Bueno, va cambiando mucho. Trato de ir chequeando si los objetivos que voy teniendo en el año, me voy mirando la agenda y trato de ver si realmente la agenda concuerda con eso. Estos últimos meses, Colombia tiene bastante de mi atención. Nosotros la operación de Colombia la tomamos en abril de este año. Después de 2 años de seguimiento y negociaciones y demás, recién en abril tomamos esa operación, por lo cual ahí arrancamos de un día para el otro con 120 bares que estaban en funcionamiento, que no se podían cerrar. O sea, que no es que yo tomaba una operación con los bares cerrados, veía cómo armaba el equipo y volvíamos a abrir, sino que así como venía, yo tenía que tener un equipo en marcha y funcionando, agarrar esos lugares y que no cerraran ningún día, y que financieramente y económicamente todo siguiera funcionando bien, porque también era una operación grande para nosotros, por lo cual podía ser muy bueno o muy difícil. Entonces la verdad que en estos meses llevó mucho de mi tiempo la operación de Colombia. Argentina, yo te diría que si Colombia fue un 40% este tiempo, Argentina hoy me demanda el 40%, a pesar de que intenté que no fuera de esa manera. Bueno, nada, contexto para lo que fueron, gastronomía y bebidas, mínimo de 2 años de retracción y un poco difícil, entonces eso hace que siempre siga estando un poquito encima. Y después yo te diría que el otro 20% sí son a los otros negocios emergentes, ¿no? Lo que es Estados Unidos, acabamos de abrir en México, hago un poco de seguimiento de eso, y bebidas, ¿no? Gin Bosque y demás. Ahora mi objetivo no es incomodarte con la pregunta, pero quiero entender el tamaño de Temple Bar Company con todo lo que incluye. Empleados, locales, facturación, valuación. Es una empresa privada, pero ¿cómo me puedes ayudar a entender el tamaño de la operación? Bueno, mira, nosotros como tenemos, llevándolo a personal, como tenemos locales propios, pero también muchas franquicias, las franquicias no es personal directo nuestro. Creo que fue una decisión que tomé en su momento de cuando vi que queríamos hacer este crecimiento y veía que eso me iba a llevar a tener 2.000 empleados, 3.000 empleados y quería tener esta cantidad de locales, y eso fue como, ok, tengo que tratar de pivotear acá. Entonces creo que el modelo de franquicia nos vino muy bien ahí, pero sí, digamos, estamos hablando que a 200 lugares con un promedio de 10 empleados, son unas 2.000 personas que trabajan para Temple. De vuelta, no todos directos de la compañía. Hoy nosotros en la compañía tendremos unos 400 empleados, ¿sí? Entre Colombia, que es el que más empleados tiene, y Argentina. Estamos con una facturación alrededor de los $20 millones. ¿Qué más te puedo contar? Bueno, 200 bares, con Bosque estamos hoy vendiendo en más de 20 países, creciendo. Es una marca chica, digamos, no es que estamos en 20 países como si fuésemos Johnny Walker, ¿no? Pero sí. Pero bueno, Gin Bosque en 2022 fue premiado como el mejor gin del mundo. Sí, 2022, eso como que nos dio un salto bastante. Nosotros habíamos arrancado 2019, 2020, empezamos a mandar a unas primeras competencias para tantear cómo estábamos y demás, y en 2022 ganamos mejor gin del mundo en los World Gin Awards en Londres. Eso fue como un salto muy importante, primero de validación para nosotros, de creer que realmente... ¿Se lo esperaban? No lo esperaban. Mandaron, bueno, a ver qué onda esto y ganaron. Sí, mandamos, ya nos había pasado el año anterior que mandamos esa misma competencia solamente para ver qué devolución nos daban, y ganamos medalla de plata. Y fue como... Bueno, eso nos dio una alegría, me acuerdo del festejo con esa medalla de plata. Y al año siguiente nos comunican diciembre, enero, de que habíamos ganado oro. Y oro en Argentina, y al ser mejor Argentina, competías ahí con los mejores de cada país para mejor gin del mundo. ¿Y cuáles eran los que estaban en competencia, si podés nombrar marcas? Son mucho... Bueno, había algunas marcas importantes. Siempre hay, por ejemplo, algún tanker ahí especial, o digamos, no en general. Beefeater, sí, un beefeater especial. En general están algunos de esos, y después muchas marcas
muy buenas de gin craft de distintos lugares del mundo, ¿no? Yo creo que eran más de 30 países que estaban compitiendo. Entonces, bueno, de vuelta, no esperábamos que ya con haber salido mejor de Argentina, oro y demás, para nosotros era un montón. Y en febrero nos comunican que habíamos salido mejor gin del mundo en la categoría más importante para nosotros, que era Contemporary Gin, ¿no? Era como gin contemporáneo, que era el boom del gin craft. En general era ahí, ¿no? Pues está el London Dry, que es el más tradicional, y en este contemporáneo, cuando salimos mejor gin del mundo, eso nos abrió un poquito las puertas a animarnos a exportar, a pensar un poquito más en grande con Bosque. Si hasta acá te está gustando, compartirle la entrevista a tu amigo emprendedor y cervecero. Quiero meterme ahora y ser tus anteojos con los que ves el mundo y quiero entender cómo analizaste la oportunidad de Colombia. ¿Por qué deciden expandir a Colombia? ¿Por qué deciden comprar una operación en lugar de intentar meterse? ¿Cómo fue ese proceso de toma de decisión? Ya hace unos 3, 4 años, más allá que lo tenga desde el principio, sí, 3, 4 años tomé mucho más fuerte la idea de empezar a expandir fuera de Argentina. Perdón, ¿puedo hacer un mini inciso? Sí, ¿Querés explicar muy simple el modelo de franquicia para alguien que capaz no entendió todavía? Sí. Entonces, modelo de franquicia es una marca, nosotros somos dueños de una marca, o tenemos una marca como Patagonia que nos da la licencia de esa marca, y nosotros lo que se hace con las franquicias es dar una licencia. Yo te digo a vos, bueno, vos podés usar esta marca. Yo quiero abrir un bar, puedo abrir un Temple Bar Vos o un Patagonia. Exacto, vos podés abrir el bar de Gonzalo, o decís, mira, me parece que voy a abrir un Temple o un Patagonia, que hay un montón de características que tienen y que ya lo conoce la gente y demás, entonces prefiero abrir un Temple o un Patagonia. Y me van a decir todo, cómo lo tengo que poner, cómo tengo que vender. Me pasan los proveedores, todo. Los precios, todo, Exacto, más fácil. Exacto, entonces yo te digo, mira, este es el modelo de negocio, estos son todos los proveedores, estos son Y yo todos los tengo que precios. poner por adelantado un fee y Exacto. después de la facturación ustedes me cobran un porcentaje. Exacto, ese es el modelo. ¿Es público cuánto sale una franquicia de ustedes? Sí, en general andan, depende de los modelos, si son más grandes o más chicos, pero andan entre los $20,000 y los $30,000. Para inversiones, que en general los bares andan entre los 150 y $200,000, más o menos así. Puedo poner un bar. Claro, más allá de lo que sale la franquicia, exacto, la marca, el poner el bar sale más. Sí, exacto. Entonces, dentro de esa inversión que tenés una parte que le pagas a la marca, que es una parte que la marca te retribuye, ¿no? O sea, todo el armado del bar, vos tenés todo un equipo de gente, arquitectos, todo, encima ayudándote para el armado, o sea que casi que se repaga, es parte de esa inversión inicial, ¿no? Perfecto. Y después, más o menos, para que tenga una idea, un fee mensual ronda el 5%. En general, el 5% de la facturación es lo que la marca le cobra al franquiciado como royalty. Perfecto. Me estabas contando cómo vieron la oportunidad de Colombia. Bueno, entonces, primero fue, tenemos que empezar a no tener toda nuestra operación en Argentina. Suena lindo, pero tampoco es tan fácil, entonces empezamos a tirar tiros para todos lados. Al principio no era tan estratégico que tenía que ser Colombia. Entonces, pero sí, medio con esa idea, empezó todo el tema de Estados Unidos, entonces abrimos nuestro primer bar en Estados Unidos. ¿Y no quiero solo Argentina? ¿Era para expandir o para blindar en algún sentido? Es un poco las dos cosas. Creo que en general nuestras expansiones han tenido que ver bastante también con sentir que nos volvíamos menos frágiles, ¿no? Perfecto. Entonces, con esta idea de expandir, y nosotros manejando la operación de Patagonia en Argentina. Patagonia es una marca del grupo InBev, un grupo grande, uno de los más grandes de cerveza en el mundo. Entonces, yo sabía que se venía eso en Colombia. Colombia también, BBC dependía de InBev y era un proceso que se venía dando a nivel global. Entonces, empezamos a poner la cabeza en, es probable que esto que pasó en Argentina, de que tomamos Patagonia, lo hagan en Colombia con BBC. Entonces, desde temprano empezamos a hablar, a acercarnos. Al principio no había mucha recepción y después, cuando realmente la compañía pensó en dar la licencia de la marca, nosotros éramos uno de los posibles, ¿no? Y al tener una buena experiencia, nosotros con Patagonia tuvimos indicadores muy buenos. Nosotros lo agarramos post-pandemia, con los franquiciados que no estaban salían dolidos, con la marca que estaba con el foco en otra cosa. Entonces tuvimos muy buenos indicadores en crecimiento, en facturación, en auditorías. Entonces, eso nos permitió que Bavaria en Colombia dijera, este grupo Temple podría ser interesante para nosotros. Y la verdad que sabíamos que éramos uno de los más interesantes para poder ganarlo, pero competíamos contra grupos colombianos. Claro, bueno, grandes. Una de las compañías de cerveza más grandes de Colombia estaba vendiendo su operación y estaban viendo quién la compraba y como ustedes tenían buen historial, sí,
competían fuerte ahí, Exacto. pero claramente los colombianos conocían mejor el mercado que ustedes. Totalmente. Ese era nuestro, si querés, nuestro punto débil. Teníamos en el resto de las cosas foco en cervecerías, Temple y Patagonia, ya teniendo experiencia trabajando con la compañía. O sea, teníamos muchos check de que sabíamos de eso. Nuestra pata más floja. ¿Y ellos eran más bar o fábrica? Y ellos, no, ellos manejaban las dos porque obviamente son mucho más fuertes en fábrica de cerveza, pero tenían 120 bares que venían manejando y les iba bien. Además de una operación buena. ¿Y por qué vendían? Por bajadas globales. O sea, global es como, che, no más retail. Y entonces salen de esa operación. Para nosotros es una oportunidad súper interesante. Grande, desafiante, pero súper interesante. Y ahí fue que estuvimos 2 años, idas y vueltas, idas y vueltas. Yo al principio no quería saber nada con volver a tener locales propios. Y ellos un poco era che, esto tiene que ser con locales propios. No puedes tener todo franquicia. ¿Y nunca te dio miedo de decir, suena raro que alguien esté vendiendo un negocio que funciona? ¿Por qué vende algo que funciona? Sí, no, sin dormir. Como lo mirás con lupa. Ver decís, números y verlos y desconfiar y decir, no, esto no puede ser, estos... algo tiene que haber, algo malo tiene. Pero bueno, la parte buena es que es una compañía pública y que además había un banco de inversión en el medio. O sea, estaba auditado. Había muchas cosas que yo sabía que los números que estaban eran números reales. Pero después había una parte que era la que más miedo me daba, era que era una compañía tan grande, financieramente capaz que un mes no iba bien o no, y no es plata que entra y sale. Yo, si a mí me iba mal 1 mes, 2 meses o 3 meses en una operación grande, la tenía que poner de bolsillo, digamos, no es que estaba dentro. Entonces, bueno, estuve como mucho tiempo mirando con lupa hasta que me animé a decir, bueno, agarramos la operación con 45 locales propios, mucho personal, mucho local propio y demás. Y bueno, la experiencia, si querés, después, post haberlo agarrado, fue buena. Realmente los números eran los que el Excel decía y eran buenos y pudimos agarrar bien la operación. Y me asocié allá, tengo un socio colombiano, que es nuestro country manager, digamos, quien maneja la operación, es colombiano, ellos lo conocían, venía de manejar la operación con ellos. Entonces, bueno, hubo ciertas cosas que creo que hicimos bien para que fuera un soft landing y arrancáramos bien en Colombia. ¿Y si la empresa era pública, entonces el número por el que se vendió es público también? No, porque más que una venta es como es una licencia. Porque, un cambio de management. Sí, es un cambio de management donde nosotros sí tuvimos que pagar por los bares propios que nos quedamos y una licencia, como esto que hablábamos, che, ¿cuánto vale? Vale $30,000 una operación de estas. No estoy seguro si puedo decir el número exacto, pero te diría que para nosotros fue una operación a nivel económico muy buena, esa que te aparecen pocas. O sea, ya lo confirmaste. Yo te diría que con un año y medio de buena operación, pagamos lo que nos costó, vamos a pagar lo que nos costó bueno, esto, muy buena. con un acuerdo a 15 años. O sea, ¿no? Entonces, sí, fue un buen negocio. ¿Fue o va a ser? Pues todavía... Bueno, va a ser. Creo que cómo lo terminamos cerrando, las cosas dan para que sea un buen negocio. Como decía al principio, hay que gestionarlo. Es un monstruito también grande, o sea que hay que gestionarlo y las cosas tienen que ir bien, pero por cómo arrancó, creo que se va a dar bien. Yo creo que vos cumpliste el sueño de todo hombre en sus 20s y el de abrir un bar con sus amigos. ¿Me querés llevar a ese momento en el que los llamaron ofreciéndoles un pub irlandés y ustedes dijeron que sí? Sí, está bueno como lo decís, porque siempre también a veces digo cuando estoy en alguna charla emprendedora, todo es como, che, lo mío no fue como muchos emprendedores que dicen, no, yo vi una problemática y a partir de una oportunidad. Yo la verdad que tenía 23, 24 años y con unos amigos pusimos un bar, o sea que creo que lo que cualquiera querría poner en ese momento. Es vender como para financiar que nosotros chupemos. Sí, no, y eso, pasarla bien y que estén los amigos y disfrutarlo en el momento. Así que nosotros, previo a ese primer bar que compramos, a ese Temple, que estaba desde el 99 en el microcentro, un bar irlandés de la época de los after office, nosotros habíamos puesto 2 años antes un barcito en Palermo de fines de semana, viernes y sábado. Yo te diría que ese fue como Palermo en aquel momento. Otro Palermo, sí. Sí, no era la movida, no era tan cool, digamos, era como... Pero en ese momento yo te diría que ese fue el primer barcito que dijimos, che, vamos a poner un lugarcito nuestro. Ahí sí, con 2 mangos éramos 4 socios y le pedimos la garantía del departamento a mi viejo. Digamos, mi viejo no entendía nada, yo venía a estudiar administración, de hacer carrera para ese lado y de golpe quiero poner un bar, ¿no?
lo pusimos, íbamos todos los días después del laburo con amigos a pintar las sillas y las mesas y hacer la electricidad y arrancó bien. Yo creo que ahí nos animamos, nos empezó a funcionar bien. Y a los meses de que estábamos, nos llamó un conocido nuestro que a Juan y a mí a decirnos, ¿por qué no se vienen a Temple, que era el bar de él? Se lo quiero mostrar, estoy con ganas de venderlo. Bueno, y fui y vimos el bar espectacular, bar irlandés puesto de primera. Nos encantó. Pero claro, no había chance de que nos dice, che, estoy para venderlo. En ese momento me acuerdo que eran $150.000. Era imposible para nosotros, era otra liga. Entonces le dijimos, che, Gaby, está buenísimo, pero imposible que nosotros lo hagamos. Y nos fuimos, y pasó el tiempo, yo creo que pasó como un año. Y al año nos llama, todavía me acuerdo, estábamos subidos en un colectivo con Juani. Y dice, che, chicos, me acordé de ustedes, esto era un viernes. Dice, el domingo publico, estoy cansado, ella se había ido del negocio, publico para rematar el bar. Y me acuerdo de ustedes, ¿por qué no se vienen? Y si están ok, le doy la llave, precio de remate. Wow, ¿qué podemos perder? Nos fuimos con Juani ese mismo día, así como estábamos. Vemos el lugar, seguía estando impecable y tenía una cantidad de mercadería abajo infernal. O sea, él había dejado la llave a un encargado, había hecho toma del encargado, había comprado stock. Y nos dice, por $30.000 se lo doy. Pero tiene que ser ya la decisión. Sí, lo publico mañana. Sí, lo publico mañana. Y ahí todas las preguntas de vuelta. ¿Por qué lo está vendiendo por 30? Sí, fue como... Pero yo creo que ahí fue donde arranqué a siempre hacerme esta pregunta cada vez que tengo que tomar alguna decisión medio rápido. Y es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Porque uno se pone a analizar números, todo, y decís, yo qué sé, no sé qué quilombo habrá acá, no tengo tiempo a analizarlo tanto. Como, che, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si nos va mal y arrancamos mal, no sé, vendemos los muebles que están acá y vale eso. O sea, vamos a salir hechos. Y esa fue la decisión. Dijimos, sí, el lunes nos había dado la llave, estábamos operando el bar. ¿Tenían 30 o tuvieron que salir a conseguir? Teníamos, es más, le dijimos 23 y quédate un tiempo porque no sé qué quilombo tengo acá adentro. O sea que te compro un porcentaje por 23 y vemos qué pasa. Así que conseguimos esos 23, que había sido de recupero de inversión del primer bar que habíamos puesto, que el primer bar lo habíamos puesto también por $30.000. Y con ese mismo recupero compramos esa parte. Y ¿cuántos eran? ¿Compramos? Éramos 3 en ese momento. 3. Juan y yo que seguimos y Laurita que fue socia nuestra en esos primeros bares. Bueno, eso fue el lunes, nos dio la llave. Y la verdad que nosotros no sabíamos, siempre digo, no sabíamos pinchar un barril de cerveza. Nosotros en el otro bar era de destapar una cerveza y entregar. Y acá era una cantidad infernal de whiskies, variedades de cervezas importadas. Nos tuvimos que meter de cero y compramos una sociedad andando con empleados que había que mantener o sacar, con deudas con proveedores que teníamos que refinanciar. En ese momento teníamos eso, unos 24, 25 años. Así que, nada, la historia es que las primeras semanas, muchos días, nos la pasamos ahí todo el día. Dormíamos en el sillón, nos quedábamos en el sillón y estábamos en la oficina y hablábamos con proveedores y lo fuimos acomodando. 8 de cada 10 personas que escuchan estas entrevistas no están suscriptas al canal. Me están haciendo la vida más difícil. Si subimos los números, le va a encantar a los entrevistados. Así que ayúdenme, suscríbanse ahora. ¿Y cuál fue la principal diferencia de expectativas? Porque yo hoy, por ejemplo, me decís comprar un bar. Bueno, lo compro. Yo siento que es, bueno, compro la cerveza por 10 y la vendo por 20 y esos 10 me los quedo y así es el negocio. Claro. ¿Cuál fue la diferencia de expectativas de cómo gana plata realmente un bar? Creo que está bueno porque el primer pensamiento creo que de todos y muchos que se ponen en un bar y que cierran al poco tiempo es un poco por eso, ¿no? Por pensar que yo todavía muchas veces leo comentarios, ¿no? De que uno pone, che, pero la cerveza vale $2 y la venden a tanto y, ¿viste? Y bueno, la verdad que tiene un montón de costos el bar. Hoy, por ejemplo, los costos de ocupación que decimos que tiene que ver con el alquiler, las expensas, los servicios, son altos. Entonces, un poco la cuenta siempre al principio es cuáles son todos los costos fijos que voy a tener para atender una cierta cantidad de gente. Y si me da 100, bueno, ese es mi punto de equilibrio. ¿Cuánto tengo que vender para poder pagar eso? Entonces, como siempre traté de hacer esa cuenta. A tal precio, si la cerveza, ya más o menos sabemos, vale, no sé, $5.000, tengo que vender tanta cantidad de cerveza para... Y ahí siempre hago esa cuenta de, che, por día, ¿cuánto me da? ¿Cuánta gente tengo que meter por día? Si la cuenta te da que tenés que meter 10.000 personas por día, amigo, no te metas ahí. Sí, hay que subir los precios o no te metas en ese negocio, no da para eso. Si los números uno dice,
Y la verdad que 100 personas un viernes y un sábado, sí, mirá, así, así, así. Es eso, ¿no? Como, ¿puedo yo con la gente que muevo, con la estructura que tengo, meter esta cantidad de gente en una locación así? Sí. Bueno, ahí es donde tenés que dar el pasito para hacerlo. ¿Hoy seguís con esa misma cuentita? Sí, sí, mirá, algo que trato de decirle siempre al equipo es, si tenemos planillas, indicadores, tableros, de todo. Escuchame, si vos en una hoja no podés resumir el negocio, no lo estás entendiendo. O sea, todo lo otro sirve por la escala, sirve para tener... Para estandarizar, para que gente que no te escucha tanto pueda, pero... Exacto. Pero si después, el Excel, porque el Excel te hace fanático de los números y de la nada, che, el punto de equilibrio son 300 personas. Bueno, 300 personas. No, pará, pensé un segundo. No entran 300 personas acá. Exacto. O sea, con el Excel todo da también, ¿viste? Uno si quiere hacerlo dar... En el Excel somos todos millonarios. Totalmente. Entonces, no, yo sigo manteniendo, mucho me cargan, ando siempre con cuadernitos. Tengo cientos de cuadernos escritos desde el principio. Me acuerdo a veces cuando vuelvo a alguna idea de antes, me acuerdo hasta dónde voy, busco ese cuaderno. Donde tengo. Entonces, sigo escribiendo ahí, sigo bajando las ideas, sigo bajando los números ahí y cada 2 por 3. Hoy, igual que antes, yo tengo que poder resumir mi negocio en una hojita, como son los números, creo que es clave. Y si me podés dar algún insight de, no sé, viste, está siempre los que en el bar ganan con las papas o ganan con, no sé, si compras comida. Claro. ¿Hay alguna cosa así que la gente no se espere y es un mito o una realidad? No, creo que sí hay un mix de la bebida tiene mejor margen que la comida, sin duda, por lo cual me parece bastante importante, a no ser que seas un restaurante de alta gama donde pones otros costos, pero si no, la bebida siempre va a tener mejor margen y además las empresas de bebida te acompañan bastante. Yo si tuviese que decir a alguien que está arrancando, como bueno, pensá y habla con los proveedores o habla con algunos que ya tengan bares y restaurantes para que te presenten con proveedores, para que te ayuden al principio, para que te acompañen con bebida, con sin cargo, con una serie de cosas que vos necesitas. Yo creo que ahí al principio está la diferencia. Después es eficiencia, es una empresa. Nosotros desde el día 1, como un bar, así como cualquier otro negocio, tenés que poder ser eficiente con los números. Los márgenes son, vos tenés que andar entre un 25 y 35, depende del negocio que tengas, de costo de mercadería. Tenés que tener un porcentaje de sueldos que ronden entre el 20 y el 25% en sueldos y tenés que tener un margen del, idealmente, 15%. Si estás teniendo 35%, que hubo un momento que te podía pasar, 35% de margen de ganancia. Bueno, sabés que eso no va a durar en el tiempo. Porque hay gente que monta su negocio por momentos y yo, eso, en toda la industria me fui metiendo, esto de bares, de cerveza, de gin, de todo. Hay momentos que se pone de moda, hay momentos que los márgenes son muy buenos y entran todos. Y todos montan su estrategia de negocio. Claro, su estructura de costos es en base a ganar eso. Sí. Y apenas bajan se funden. Sí. Eso es histórico. Creo que pasó con los bares, pues, y sigue pasando, pero con las hamburgueserías, con los cafés de especialidad. Con la cerveza artesanal, moda total, en un momento, boom, 200, 300 marcas de cerveza artesanal. Todo el mundo, con lo que vendía en el mes, se compraba tanque de acero inoxidable en China, espectacular. Pero no eran los márgenes reales, o sea, eso no iba a durar en el tiempo. Entonces, si montaste toda tu estructura pensando que eso eran los márgenes que iban a durar en el tiempo... Sí, o el volumen de ventas. Claro, ese tanque con la venta de hoy lo financiás, pero con la venta de mañana no. Sí. Y eso, bueno, fue pasando. Y ustedes agarraron el boom cervecero en la cervecería de especialidad muy bien plantados. Sí. ¿La vieron venir? ¿Les agarró de casualidad? ¿Cómo fue eso? ¿Fue visión o fue suerte? No, yo creo que con la cerveza nos agarró de casualidad. Con el gin yo te diría que la vimos venir, la estudiamos y la vimos venir. Con la cerveza... Nosotros estábamos ya metidos en eso, habíamos arrancado con Temple y cuando arrancamos con Temple lo que más vendíamos era cerveza y pusimos porque nos gusta, porque somos marqueros, le pusimos cerveza Temple. Cuando nosotros agarramos Temple decía cerveza de la casa. Lo primero que hicimos fue decir cerveza Temple y la registramos y empezamos a hacer ese laburo. En ese momento vendíamos 10% de cerveza artesanal, 90% de cerveza industrial. Eso empezó a cambiar esa tendencia sin que nosotros lo fuésemos. ¿Cuál es la principal diferencia entre industrial y artesanal? Porque cuando yo veo la lata de Temple en el Carrefour, sí, mal, pero tiendo a pensar que ya eso es industrial. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que la mayor diferencia tiene que ver con cómo pensás el producto. El industrial busca eficiencia y tiene que llegar a tal costo, de tal manera, y piensa más en el proceso y en la producción. Entonces, el producto sale en base a eso. El artesanal es qué producto final quiero. Yo quiero
tal producto final, con tal sabor, con tal aroma. Y si tengo que cambiar algo del proceso, cambia. Y probablemente a veces te puede pasar que la cerveza que tomaste hoy, la IPA de Temple, varía un poquito con la de el próximo lote. Puede variar un poquitito, pero son insumos que son insumos súper cuidados y vos querés que el producto final sea el que vos habías diseñado. Entonces Claro. no estás tanto pensando desde el lado del proceso, sino estás siempre pensando desde el producto final. Y yo creo que eso cambia los procesos, cambia la cantidad de insumos que le pones, cambia. Nosotros al principio cuando empezamos a hacer la IPA, la Wolf, en la planta de Quilmes, me mandaban la foto de que se tapaban todos los caños, la cantidad de lúpulo que le ponían, ¿no? Era como, no, necesita... Hay que cambiar la máquina, no hay que cambiar el producto. Claro, esto necesita tantos gramos de lúpulo por litro. Pero es imposible. Bueno, hay que hacerlo. Claro, o sea, yo quiero este producto, hagámoslo rentable como sea, pero quiero vender esto es lo que quiero vender. Y no es tanto, bueno, estos son el campo de juego para que sea rentable, te tenés que adaptar. Exacto. No te adaptas. Exacto. Esa es la principal diferencia. Sí. Ok, me gustó la definición. Bueno. Y a nivel no. Un poco me respondiste, pero compraste un bar fundido, pues si lo quería vender es porque se lo quería sacar encima. Sí, estaba fundido. También tuviste ese miedo de, ¿por qué lo estás vendiendo a este precio? En la justificación, si vendo los muebles, lo pago. ¿Y cómo fue el primer año de eso? Lo dimos vuelta bastante rápido. Nosotros le pusimos mucho foco, cambiamos cosas rápido, le sacamos los manteles, pusimos jarra de cerveza, trajimos grupo de amigos. Nosotros, como yo te repito, teníamos 20 y pocos años, salíamos mucho, teníamos mucho grupo de amigos. Entonces, rápidamente hicimos de ese lugar, además del after office que ya tenía por la zona, empezamos a llevar mucha gente joven, muchos estudiantes. Hicimos un cambio que en ese momento no se usaba tanto, que eran el DJ. Hoy cualquier bar tiene un DJ y en ese momento no era vos ibas a un bar a tomar algo y después te ibas a un boliche a bailar. Y ahí era como que nosotros fuimos también de los primeros en que empezamos a hacer esa movida con el DJ ahí todos los días y generando otra movida. Entonces, ¿y fue lo que les surgió? ¿Fue leer libros de emprendimiento, ganas de innovar? ¿Por qué empezaron a probar? Calle. La verdad que en eso mucha calle. Todavía no me consideraba ni siquiera un emprendedor en ese momento. ¿Qué eras? Un tipo que tenía un bar. Sí. Yo, sí, desde el día uno con Juani decíamos, o sea, tenemos una empresa de entretenimiento y teníamos un bar. O sea, siempre nos molestaba cuando nos encontrábamos con alguien más grande y nos decía cómo anda el bolichito. Y yo decía, como, no es un bolichito, o sea... Soy Red Bull, yo. Todavía no lo sabés, todavía no lo viste, ¿verdad? Pero ya teníamos una empresa de entretenimiento y de experiencia en ese momento. Explícame un poco qué significa eso. Lo dijiste en La Nación y te lo iba a preguntar. Yo creo que nosotros lo que brindamos realmente son experiencias y por eso me gusta estar en esta industria. Yo creo que hay muchas industrias entretenidas y hay muchas industrias muy aburridas. Entonces siempre digo, me encanta la industria que estamos. Hacemos que estamos en ese momento donde la gente va a festejar, donde la gente va a disfrutar, donde la gente va a encontrarse con amigos. Y me encanta ser parte de eso y trato de entender que la empresa que montamos y lo que estamos haciendo es eso, brindar experiencias. Experiencias de una manera donde encima, a mí algo que me partió la cabeza una vez que viajamos a Irlanda, que estábamos acodados en un bar que tenía 1000 años, de Brazenhead, es como, wow, hacemos lo mismo que hacíamos hace 1000 años. Juntarnos con un amigo, tomar una cerveza en una barra así o distinta o con un estético con otra, pero eso, con todo lo que cambió la tecnología, con todo lo que va cambiando todo, ese momento, esa experiencia sigue estando. Entonces, por eso sí lo pensamos del día uno como una empresa de experiencia donde puede variar un poco más música, menos música, más cerveza, menos cerveza, pero ese encuentro, ese lugar de encuentro es lo que principalmente hacemos. Pero ese cambio de paradigma está buenísimo porque al reconocerte como empresa de entretenimiento no competís contra otro bar o contra un restaurante. Exacto. Competís con Netflix y una cancha de pádel. 100%. O sea, es en qué uso mi tiempo de ocio ustedes en un bar. Y en base a ese paradigma, ¿qué decisiones crees que tomaron distinto que otros bares que competían con bares? Creo que lo que más... Fuimos muy flexibles y esto que decís está bueno, lo de pensar la competencia, pensar tu campo de juego, es como que esto de expandirnos y crecer, esta mentalidad fue una de las que nos motivó a pensar en grande. Si somos una empresa de entretenimiento, no nos encasillábamos con lo que estaba pasando en el momento. No, pasa que los bares hacen esto y aquello. Eso no nos importa eso. ¿Qué quiere la gente para juntarse con sus amigos a disfrutar un buen momento? Y en eso es lo que nos hace mover la aguja. Seguimos de la misma manera. Seguimos como iterando cada 1 o 2 años, estamos cambiando. Pero por eso, no porque estamos viendo tanto la tendencia de qué hace un bar o qué hace un restaurante, sino que estamos viendo más
¿cómo hacemos para que la gente, para que los grupos de amigos nos elijan? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con eso? Y hemos ido por la música, por pequeños festivales en la calle, por bares, por bebida, por llegar a la casa de esa manera. Vamos cambiando, nos vamos moviendo en eso. Y también nos permite que no nos cerremos. Che, ¿qué vamos a hacer de acá en adelante? No está tan claro, digamos. La persona que yo veo delante mío, lo veo dueño de bar, de la noche, como de música, de amigos, pero te presentaste diciendo que eras de La Pampa, de Pico y que extrañas el campo. ¿Cómo se maneja esa dualidad dentro de tu cuerpo? Bueno, soy geminiano. Tengo mucho esto. Pampa, Buenos Aires. No sé qué significa eso. Bueno, siempre ando por dos lugares. No me puedo definir solamente de una única manera. Entonces, sí me encanta, yo te decía, me encanta la velocidad, me encanta Buenos Aires, me encantan los negocios, me encantan las ciudades grandes y necesito a la vez tener un poquito de los pies en el pasto y el campo y la tranquilidad. Como que me voy compensando con eso. Soy familiero, yo te decía, o sea, tengo 3 hijos y ya la noche fue hace muchos años yo y tengo poca noche. O sea, estoy mucho en el día, mucha gestión y paso por los bares y me llamás y me decís, che, Facu, vamos a tomar una cerveza y estoy mucho más ahí, pero si no, salí un poquito de eso. Entonces, yo creo que me voy compensando. Yo creo que también en la vida emprendedora, por lo menos a mí me sirvió eso, voy buscando mucho la compensación. Por esto digo ciudad-campo, deporte y noche. Es como que son cosas que siempre voy tratando de hacer, que es lo que me va permitiendo estar estable en el tiempo, ¿no? Esto no son, siempre lo sentí así, no es una carrera corta. Son muchos años haciéndolo hoy. Me gustó porque me dijiste siempre fui buscando eso, siempre fui intentando balancear, siempre fui como probando. ¿Lo conseguís o solo lo buscas? O sea, una persona que tiene un negocio con 400 empleados, que hay cosas que dependen de él, que tiene llamadas urgentes, ¿cómo encontrás tiempo para la familia, para hacer deporte, para ir al campo? O sea, ¿cómo activamente tomás la decisión de trabajar menos? Tengo momentos. Hay momentos que te puedo decir, che, sí, estoy más estable y estoy pudiendo combinar todo, y momentos que no. O sea, nunca lo logro. Y creo que igual me pasa con todo, mismo con los emprendimientos, ¿viste? ¿Cuándo sentís que ya está? No, es como que siento que es una búsqueda, siento que todas estas cosas son una búsqueda y siento que ese equilibrio se va moviendo todo el tiempo. Para mí, lo que sí fui sintiendo en el tiempo es que me tenía que amigar con esa situación de que iba variando las cosas, que ese equilibrio no era fijo y que iba a tener buenos momentos y malos momentos, y me tenía que amigar con eso y transitarlo. Yo creo que en eso también siempre digo, laburo mucho y lo hago con amigos, lo hago con familia, lo hago con gente que tengo ganas de estar. Eso fue como una de las decisiones principales para mí para emprender. Que eso es, para muchos puede ser todo lo contrario, ¿no? Van a estar lo que dicen. Es riesgo de negocio. Sí, muchos dicen, con amigos es imposible. Yo para mí es casi una máxima. Yo tengo que emprender de esa manera porque le dedico mucho tiempo y tengo ganas de estar con la gente. Y eso es lo que me permite que en los momentos difíciles o que se vuelve más tedioso todo, compenso, estoy con la gente y tengo ganas de estar. ¿Y nunca tuviste un problema por eso? Sí, he tenido, pero... ¿Y lo volvés a elegir? Sí, lo vuelvo a elegir. Porque en el conjunto creo que me dio más satisfacciones que amarguras, así que sí, lo sigo eligiendo. De los 23 años que sos dueño de bares, contame alguna anécdota que tengo que saber. Lo más intenso en esto de dueño de bares, las anécdotas más intensas obviamente fueron en los primeros años, ¿no? Donde realmente estábamos ahí, lo vivíamos y estábamos todo el tiempo. Entonces, los primeros años muy intensos. En ese primer bar, espero que no nos estén escuchando los vecinos de ese primer bar. Nosotros a los 2 años nos fuimos de Born, se llama Born to be Bar, y nos fuimos porque nada, la cuadra ya no nos soportaba, ¿no? Era todos los días algo distinto, todos los días, no sé, experiencias lleno de gente afuera, mucho quilombo, venir la policía che, esto, tenés que cerrar el lugar, estar ahí. Pero esos son desafíos o cosas que pusieron tras, sí, no sé, alguna personalidad, alguna cosa rara, no sé.
Bueno, sí, nos pasó. Alguien tuvo un parto en el bar, algo raro. No tuvimos eso. Sí, digo, nos fueron pasando cosas como en Palermo, el Temple Palermo, que hoy es Casa Temple. Un día cayó Eddie Vedder, ¿sí? De la nada había venido No sé quién. Eddie Vedder, bueno, cantante muy, muy famoso. Ahí, o Molotov en Temple Centro, o sí, digo, muchas personalidades de la música que han ido a Temple. No, pero no sé si tengo, o sea, anécdotas puntuales que te pueda estar contando, no sé. O las borré, no sé. Sí, capaz no la querés Capaz la recordar, borré, es capaz un la poco borré. el cerebro. Sí, puede ser. ¿Y cuál fue el error del que más aprendiste? Del que más aprendí, no sé, la verdad que soy de tomar muchas decisiones todo el tiempo, por lo cual te puedo hablar de errores de esta semana, del mes o de los últimos 10 años, ¿no? Entonces... En ese orden, si querés. Pero yo creo que algo, pensando ahora así en la estructura de los bares, te puedo contar que uno de los errores que tengo bastante presente todo el tiempo es armar demasiada estructura antes de tiempo. Es como algo que todo el tiempo me viene a la cabeza, ¿no? Tuve algunas experiencias cuando teníamos, creo que 3 bares recién, y tal vez por mi formación de administración de empresas y de pensar esto en grande y demás, teníamos 3 bares y armamos como una oficina, ¿no? Centralizada. Compra centralizada, administración, marketing, recursos humanos. Y fue un error que son errores que te pueden fundir, ¿no? Porque pensando que todo eso no iba a ser más eficiente, todo eso nos alejó del lugar. O sea, nosotros estamos en un negocio donde tenés que estar cerquita, tenés que estar cerca de los bares, tenés que estar cerca de la gente, tenés que estar escuchando qué es lo que pasa. Y cuando armamos una oficina centralizada, todo eso se perdió un poco. Entonces, en ese momento, con 3 bares, me costó 1 año y pico tomar la decisión de volver atrás. Es decir, desarmamos la oficina, un gerente por local, y muchachos, hay que estar ahí en los bares. Eso fue 2014, 2015. Hasta 2020, 2021, post pandemia que agarramos Patagonia, no volvimos a montar una oficina centralizada. Y en esto digo como ejemplo de error, porque siempre me lo voy preguntando a medida que voy agrandando la estructura, es, no sé, no agrandarse antes de tiempo. Yo creo que una de las cosas que te pueden hacer fundir, para mí hay 2 cosas que a los emprendedores los funden principalmente. Una es pelea de socio, separación, por lo cual laburo mucho para tener una muy buena sociedad. Y la otra, en general, es que se ahogan financieramente, ¿no? Tenés un buen negocio, una buena idea, capaz que la parte económica está ok, pero te ahogas financieramente. Y para mí es por sobreestructura. Yo en ese momento me puse muy pesado en la estructura y volví atrás. Y es algo que trato de hacer siempre, estar livianito. Claro, o sea, siento que esto es algo que le pasa a muchos emprendedores, porque hago muchas entrevistas y lo escuché muchas veces, claro. Y es que capaz en el primer bar te juntás con tus amigos a pintar las sillas y con lo que tenían salieron, venían latas, y en el segundo decís, bueno, ahora quiero el tanque de acero, quiero juntar $300.000 para poner y tener el mejor bar, y ese año la gente toma menos cerveza y te fundís, sí, y perdés todo, sí, en vez de mantener... Tal vez el libro que mejor lo refleja es Lean Startup. ¿Lo conoces? Sí, ¿Lo totalmente lo leí. ¿Lo recomendás? Sí, lo recontra recomiendo. Como arrancar liviano y una vez que van justificando, crecerlo, pero ya como validado, que no sea todo ilusión desmedida que te puede llegar a fundir. Todos nuestros proyectos, trato de sacar varios proyectos por año y la metodología es esa, ¿no? Es bien lean. Incluso uno de los temas con otro libro que tenemos que tiene que ver con el dilema, ¿no? Innovator's Dilemma, que es otro libro que también recomiendo bastante. Es como esto de, una vez que te empiezas a volver más grande, cómo seguís flexible a innovar, cómo seguís lean, cómo seguís rápido. ¿Viste? Como que eso es algo que a mí me lo tengo todo el tiempo en la cabeza, ¿no? ¿Nunca se endeudaron? Nunca nos endeudamos. O sea, todo bootstrap. Sí, todo bootstrap. Que la principal diferencia en tecnología y en otro tipo de negocios es que bootstrap vos financiás tu crecimiento con tu propio ingreso y en tecnología te endeudás para algún día ser muy valioso y vender. Sí, lo nuestro fue siempre de esa manera. Yo te diría que nuestros inversores en el crecimiento fueron los franquiciados. En algún punto el franquiciado iba poniendo pero yo no quedaba endeudado con ellos, pero sí eran una forma de inversores que nos permitieron crecer rápidamente sin capital propio. Ese es como el modelo que sí me ayudó fue como por equity, porque alguien tiene un porcentaje de tu marca. Fue para el control por crecer más rápido. Exacto. Pero sí, siempre fue ahí, Bootstrap. Y traté siempre de no endeudarnos, siempre, a pesar de que hemos ido haciendo un crecimiento bastante fuerte,
siempre dentro de los límites de lo que podíamos contener. Y en los momentos que nos pusimos más pesados o con más riesgo, yo creo que la pandemia en eso sí me enseñó bastante. Fue como, volver a esa estructura livianita, porque cuando vino la pandemia nos agarró con la fábrica, con los tanques llenos de cerveza, con un montón de personal, eso nos podría haber fundido. Lo logramos pasar, pero a partir de ahí nos volvimos un poco más flexibles. Y ese fue el error del que más aprendiste, lo procesaste y salió bien. Ahora, ¿tenés algún error que haya sido totalmente inútil y que ahora analizándolo sabías que iba a ser un error y lo hiciste igual? Como para poder ahorrarnos todos eso. Tuve varios errores. Yo, además de Temple y de los bares, fui teniendo otros emprendimientos también, ¿no? Esto que te decía, me encanta emprender, entonces creé junto con otros socios una empresa de impresión 3D, una empresa de juguetes. Hice varias cosas. Y creo que ahí tuve, si querés, porque en Temple, mal que mal, tuve errores que los fui corrigiendo, ¿no? Entonces muchos de esos en los otros fueron errores que tal vez terminaron costando la empresa. Entonces, yo creo que uno de los mayores aprendizajes, por ejemplo, con impresión 3D, nos pusimos a hacer tecnología, sobre todo hardware, en Argentina, en un momento donde estaba empezando la impresión 3D, estábamos súper bien, teníamos un creador increíble, nos pusimos a producir acá, y va un tema de capital de trabajo. Yo sí creo que si te vas a meter en alguna industria que necesita de capital de trabajo a medida que vas creciendo, es decir, que si te va bien, tenés que comprar más, ¿no? Vendés 10 máquinas y te fue bien, entonces tenés que ir por 20 máquinas, entonces no, tenés que seguir poniendo plata. Tenés que tener espalda para eso. Nosotros nos metimos con lo de impresión 3D a hacer máquinas con cosas importadas y demás, y nos empezó a ir bien, y era un problema que te vaya bien. Un problema porque no teníamos forma de financiar eso, no teníamos esa espalda. Entonces, eso nos complicó muchísimo, tuvimos que buscar un inversor de afuera, tuvimos que licuarnos, trajo muchas complicaciones, y cuando me metí en una segunda empresa, que era la de juguetes, vi que íbamos por el mismo camino y planteé un poco lo mismo. Fue, yo ya la vi esta. Me la puse, si seguimos creciendo, nosotros no tenemos la espalda para financiar esto, no somos una empresa para eso, ¿no? Yo no puedo financiar ese crecimiento y vamos a terminar chocando. Bueno, en esa, como aprendí, me fui. O sea, pensábamos distinto los socios, le dije, vendo mi parte, me corrí, y bueno, la consecuencia es que la empresa terminó chocando, ¿no? Pero sí me parece importante tomar de que hay empresas como los bares que son de capital de trabajo positivo, diría yo. O sea, vos vendés y le pagás a los proveedores después, y siempre tenés caja, siempre tenés efectivo. Entonces, los bares, para mí, es un buen negocio de caja positiva. Y hay otras empresas que tenés que entender en qué industria te metés, porque son de caja negativa, y si no tenés espalda, te fundís. Entonces, me parece que sí entender en qué industria te metés, cómo funciona cada industria y eso, es clave. Yo creo que eso fue de los aprendizajes donde, de vuelta, fundimos empresas, no fue que pude corregirlo a tiempo, ¿no? En Argentina también hubo un montón de personas que quisieron hacer un bar y durar 10 años y tener una marca reconocida como hoy tiene Temple, pero no lo lograron. ¿Qué sentís que te diferenció? Innovar es hermoso y es agotador. Nosotros, si vos ves el Temple de hace 15 años con el Temple de ahora, te costaría reconocerlo. En el medio no fueron grandes cambios. Si vos lo vas viendo, todos los cambios fueron graduales, pero como yo te decía hoy en algún momento, cada 1 o 2 años estamos cambiando. En este momento, por ejemplo, Temple, estamos cambiando. Estamos diciendo, lo que nos funcionó, ahora no funciona, tenemos que cambiar, y los cambios son fuertes. Es como que repensamos todo y decimos, animémonos a innovar todo el tiempo. Entonces, yo creo que eso es lo que nos mantiene, nos divierte, pero está todo el tiempo cambiando. Eso nos ayuda ¿Qué mucho. es Templecraft? Bueno, Templecraft como concepto fue uno de los cambios fuertes que hicimos. Ahí por 2015, 2016, nosotros veníamos teniendo bares de 500 metros cuadrados, grandes, con muchos empleados, host, y empezamos a ver, pasaron 2 cosas. Por un lado, Juanchi, uno de mis socios, que estaba con franquicias, me dice, Facu, ¿cuántos bares de este tamaño vamos a poder poner en el país?
un poco. Si queremos expandirnos, tenemos que ir a modelos más chicos. Y a ese mismo momento estaban empezando a surgir recién cervecerías que abrían una persiana en un garage, la gente se sentaba en el piso y tomaba cerveza y no había nada. Sí, che, estamos yendo para lugares distintos. Nosotros estamos... En Plaza Brasil hubo una muy grande de esas. Bueno, sí. En un momento había 2 por cuadra, ¿no? Pero en ese primer momento, en algún lugarcito de Palermo, empezaba a estar todo eso. Entonces dijimos, che, ¿por qué no armamos un modelo para ver cómo funciona de un temple chiquito? Mucha canilla de cerveza, chicos, sin muchas pretensiones, sin tanta atención, a ver qué pasa. Entonces armamos este concepto de Temple Craft. Yo creo que lo hicimos a tiempo, lo hicimos rápido, agarramos una primera esquina en Palermo, que es la de Costa Rica y Gurruchaga, y agarramos esa esquinita, 70 metros cuadrados, con mucha vereda, y explotó. Y nos fue bien desde el momento 1, y eso se mezcló, esta idea, este concepto de expandir, pero también viendo dónde estaban las tendencias, se sumó a un viaje que hicieron mis socios a Berlín, y les partió la cabeza y vinieron con todo un concepto, viste, más de los murales, los grafitis y todo eso. Entonces en esa esquina pusimos unos primeros murales. Al principio iba a ser todo de ladrillo, después le metimos todos estos murales y nos encantó. Siempre cuando hay algo que nos funciona en esto de innovar, vamos probando 1000 cosas. De las 1000, la gran mayoría no funciona, pero cuando encontramos alguna que funciona, vamos a fondo. Entonces, por ejemplo, ahí los murales funcionaron y los llevamos a pleno a Temple. Entonces hablamos con el dueño de todo el edificio y le dijimos, che, ¿te podemos pintar todo el edificio con murales? Y nos dijo que sí. Entonces, Bloom, la esquina entera. ¿Y qué le dieron a cambio? Nada. Bueno, eso es muy, muy emprendedor, ¿no? Como, che, enamorarlo de la idea, proponerle de que nos hacíamos cargo nosotros de hacer todo eso, pero no le dimos nada a cambio. Y eso pasó, sí, lo que pasó es que es una esquinita, no era tan relevante en Palermo, y hoy yo creo que es la esquina más relevante de Palermo Soho. O sea, si vos pasás por esa esquina de Temple, ese edificio de 3, 4 pisos, todo grafiteado y todo, es espectacular. Y nos cebamos con eso. Entonces, cuando agarramos La Plata, era un edificio de 5 o 6 pisos y pintamos todo el edificio también con el mural de La Plata. Entonces, sí, cuando agarramos una innovación, cuando veíamos que funcionaba, vamos con todo. Eso sí lo tratamos de hacer siempre. ¿Y se te ocurre algún ejemplo de alguna que no funcionó? Sí, no sé, 1000 no funcionaron. O sea, todo el tiempo hay, por cada una que funciona, muchísimas que no. Nosotros, a ver, cuando pusimos el cuarto bar, queríamos que fuese esto una estructura más bar inglés, más señorial, sillones, gin tonic, antes de tiempo, mucho antes de tiempo. Todavía no estaba la movida del gin tonic y todo eso, y no nos fue bien. Ese bar duró 1 año y medio, 2, y lo cerramos y pusimos la esquina de Palermo Hollywood. Digo, sí, no nos fue bien en esa. Le erramos en la tendencia. Yo creo que muchas veces ahí... O al timing, no solo la tendencia. Tendencia y timing, sí. Sí, en timing también es otro de los temas que, como yo te decía, capaz con el gin estuvimos a tiempo, y con algunos otros productos o proyectos como ese no funcionaron. Alguna otra que no funcionó fue en algún momento un conocido tenía un wine bar, ¿no? Un bar de vinos, y cada 2 por 3 me llamaba y no le encontraba la vuelta, y los costos y esto y lo otro, y yo le decía, che, hay por allá, por acá, por acá, por allá, y no lo hacían, o no lo podía hacer, ¿viste? Y un día le dije, che, hagamos una cosa, dame el 30% del negocio y yo te lo doy vuelta. Dale, perfecto. Puse al equipo, lo di vuelta, y me di cuenta que no lo iba a poder escalar. Que ese wine bar iba a estar espectacular, pero no iba a poder escalarlo, y en la estructura nuestra, si no lo escalás, empieza a caer. Y bueno, le erré. Y le dije, vale, te devuelvo el 30%. Había Gratis. metido gratis. Había metido tiempo, había metido recursos, había metido todo. El lugar funcionó espectacular, seguía funcionando muy bien, pero a mí me generaba más tiempo y dedicación de lo que yo lo iba a poder escalar, y se lo devolví gratis. Toma, eso que me diste te lo devuelvo. Muchas así, muchas. Sí. ¿Y qué aprendiste sobre construcción de marca? Que no tenías nada y ya le ponías tu nombre a la cerveza. Digo, Temple Bar es una marca bastante conocida, y Patagonia en hablar. ¿Qué aprendiste sobre la importancia de generar un sentimiento de comunidad o una marca? Para mí es como
Me encanta crear marcas. Me divierte mucho la parte previa y después una vez que la gente le empieza a vivir y a usar a la marca, siento que siempre lo tomo como persona. ¿Viste? Cada marca para mí tiene una personalidad, tiene una vida y como que la respeto y siento que hasta que sale a la luz yo defino bastantes cosas. Una vez que sale a la luz, y eso creo que es una cosa que más aprendí, que sale a la luz y la gente lo empieza a usar, ya siento que no es mía. Como que siento que sí, medianamente soy el que la va dirigiendo, pero tengo que escuchar mucho a la gente, mucho para qué es esa marca para la gente. Eso es creo que lo que más me ayudó para que las marcas fluyan y vayan creciendo. No querer dirigirlas por completo, ¿no? De vuelta, como un hijo, ¿viste? Como Claro. no dirigirlo por completo, poder guiarla, poder saber que sí, por acá no. Pero hay un punto en el cual ya es un ser individual y va a ser lo sí, suyo. Sí, 100%. Yo estoy convencido de que Temple es tanto mía, digamos, esto es un tema de propiedad, de la marca, lo que sea, pero en sí es tanto mía como de la gente que la fue viviendo todos estos años. Me encuentro todo el tiempo con gente que me dice, yo conocí a mi pareja ahí, yo hice tal cosa allá, vivieron, es parte de su vida, lo ven de una manera. Para ellos Temple es tal o cual cosa, más allá de lo que yo quiera decir que es Temple, ¿no? Entonces sí, es escuchar mucho, es diseñar y todo, pero después es escuchar mucho a la gente y tratar de ir llevando la marca para ese lado, ¿no? Y a nivel diseño o llevar la marca para ese lado, ¿qué consejo le podrías dar a un joven emprendedor que quiere tener una marca, pero piensa que es hacer un logo y empezar a repetir una frase? Claro. A nivel consejo de marca, ¿qué le podrías decir? No, eso, que trate de dedicarle todo el tiempo posible y sentirla y entender que una marca implica un montón de características que hacen a su personalidad, que no es solamente el logo, cómo está vestido, es como, che, ¿qué le gusta? ¿Qué le gusta a esa marca? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué hace en su tiempo libre si fuese una persona? ¿Con quiénes se junta? ¿Qué perfume usa? ¿A dónde le gusta viajar? O sea, empezar a darle como todo un aspecto a esa marca, que es con quienes va a interactuar, ¿no? ¿De qué manera va a hablar? Como cuando lo empezás a pensar de esa manera, después empieza a fluir cómo habla esa marca, en qué se mete, en qué no se mete, qué sponsorea, qué no sponsorea, porque empieza a ser obvio, porque le diste toda una personalidad. Si querés que es solo un logo y salir a la calle, de vuelta, después los estímulos te empiezan a salir para cualquier lado. Cuando querés acordar, ya esa marca no tiene una personalidad. Claro, poner un nombre y ciertos valores y a la hora de tomar decisiones, ¿qué piensa esa persona? ¿Qué haría esa persona? No qué hago yo. Exacto. No es mi interés en este momento, sino qué haría esta marca que es independiente. Sí, yo pensaba que tengo, no sé, Temple tiene nada que ver con Bosque, cómo habla, nada. Con Feriado, entre ellas no tienen mucho que ver y me encanta eso, me encanta poder ponerme el sombrero. Y encima son las tres alcohol, como que podrían compartir, pero no. Podrían compartir, pero hablan distinto, son ocasiones de consumo distintas y está bueno entenderlo y está bueno disfrutarlo de esa manera. Eso. ¿Cuál es el estereotipo de persona que consume vermú? Bueno, hoy bastante amplio. Antes no lo era, ¿no? Antes era alguien más grande, yo que sé, un coloradito viejos, era a la noche, claro, sí. Pero sí, un coloradito. Pero ahora se amplió mucho, ¿no? O sea, hoy vos ves, nosotros pusimos una cantina y ves desde la abuela del barrio hasta un hipster copado que tiene, no sé, que fue ahí y le parece súper divertido. Entonces, alguien de 20 y pico está tomando un vermú y la abuela o el padre de la familia el fin de semana está tomando un vermú. Hoy se amplió. Creo que vermú está viviendo un poco ese momento de moda dentro de algo no tan masivo, ¿no? Pero está viviendo un poco ese momento de moda. Hay que ver cuánto dura, pero hoy es bastante amplio el segmento. Por eso nosotros con vermú, con feriado, nos pareció que la experiencia de feriado era una cantina, era un momento de consumo diario, familiar, relajado, donde podés estar cómodo. Si al lado hay un grupo de abuelas jugando al buraco y tomándose un vermú, y ahí hay un grupo de pibes de 20 y pico de años y todo eso convive y está bueno. Vos en un Temple eso no pasa. Entonces... Es más gente saliendo, o after office, un poco más cool. Sí, bajá las luces y si hay más grande dice, che, me subí un poquito la luz, me bajá la música. Bueno, no se puede. Entonces son ambientes distintos.
Perfecto. En 2012 te fuiste a Europa e hiciste un clic. ¿Cuál fue ese clic? Bueno, creo que el principal, no sé, te hará reír, pero el principal que tuve en 2012 fue que fui a algunos países y principalmente a Irlanda, pero vi Temple en varios países. Y fue como, che, esto es una marca global, simplemente que no es de un dueño, sino que en varios países está pasando esto. Y ahí fue que yo creo que me generó esta idea de, che, esto lo tenemos que hacer global. Temple lo tenemos. Por eso digo que a veces O sea, Temple, Irlanda, Escocia, Inglaterra, Estados Unidos, no es el mismo dueño. no es el mismo dueño. Simplemente hay gente que le puso el mismo nombre y la Exacto. registró. Y quienes, si querés el Temple inicial, podría ser el de Dublin, el de Irlanda, y ellos tienen la marca en Dublin nomás, y nunca se expandieron. Entonces vas a Barcelona y hay un Temple Bar. Y vas a eso. En varios países hay, y no tiene nada que ver uno con otro. Y bueno, para mí eso fue como, wow, tiene que ser la cadena más grande de bares del mundo, simplemente que están desperdigados en distintos dueños, y ya desde ese momento como que empecé a construir esta estrategia de que Temple era global. Si vos estás casi en cualquier país y decís Temple Bar, uno va a entender de lo que se está hablando. Después puede variar un poquito una cosa a la otra. Entonces, bueno, eso me llevó a pensar esta idea de pensar la marca globalmente, ¿no? Creo personalmente que algo que distingue a los emprendedores es su mentalidad y sobre todo la forma de identificar oportunidades. Porque vos fuiste a Irlanda, viste un pub y dijiste, esto es la oportunidad de hacerlo global, de hacerlo en Argentina, de traerlo, de que yo voy a ser la persona que lo haga. Y tal vez otro dice, ya es muy grande, está muy establecido, está en todos lados, no se puede. ¿Cuáles sentís que son como tus máximas de mentalidad? Sí, hay como una forma de pensar ahí que no sé, a veces excede, pero es eso, es ver oportunidades todo el tiempo. Es como que donde ves algo que para otro, como decís vos, che, puede ser algo establecido o puede ser un problema, o es como, che, esto es imposible, esto tiene 100 años acá, este temple tiene 100 años, ¿quién te lo va a vender? ¿Quién te lo va a...? Y bueno, mi mentalidad siempre va a ser al revés, siempre. Y lo veo con cada negocio, es como... Compraste un bar fundido, arrancamos de ahí. Siempre fue de esa manera. Es como, bueno, ese bar, ¿quién iba a decir que en algún momento se iba a cansar y lo iba a vender por esa plata? Y así fuimos teniendo muchos hitos en la historia de que quién iba a pensar que íbamos a hacer un gin en Argentina y que iba a salir el mejor gin del mundo en Londres. Y sí, si lo pienso desde antes, no lo haces. Porque si antes sí, y pasa que eso no creo que pase. Entonces... No, es que si intentabas convencer a alguien de que ibas a tener el gin premiado como el mejor del mundo, posible. Era imposible que convenzcas a nadie. Y yo te digo, al día de hoy, con 200 cervecerías y con Temple con lo que creció y demás, yo trato de decir lo menos posible de que Temple, cuando me junto con gente y todo, de que vamos a hacer una marca de franquicia global, porque te siguen mirando con cariño, como diciendo... Sí, tierno. Qué tierno. Pues no querés discutir, o sea. Sí, es como... Y yo la veo y voy a hacer lo posible para que eso pase, y yo creo que es posible. Después puede que no lo logre hacer, pero por lo menos es posible. Para mí es posible. Convencerlos nada más de que se puede. No de que yo sí o sí lo voy a conseguir o que yo soy distinto. Pero yo por lo menos creo que es posible y eso lo hace posible. Totalmente. Si vos creés que es imposible, es imposible. Exacto. Yo todos los años lo llamo a... Roberto es un argentino que está hace muchos años en el bar de Dublin, y todos los años lo llamo y le digo, Robert, tendríamos que hacer algo. Habla con los dueños, tendríamos que hacer algo. Bueno, se me ha ido cagando de risa muchos años y bueno, cada vez menos, porque cada vez nosotros vamos creciendo más y cada vez podemos tener una charla un poquito más pareja. Pero ser insistente, yo también algo que siempre digo, se lo digo a Anita, que cuando contrato gente debería... Anita es mi mujer. Cuando contrato gente debería... ¿Anita es la misma Anita que fue socia en los primeros bares? No. ¿Esa cómo se llama? Esa era Laura. Laura, perdón. Pero le digo, che, tendría que coachar al equipo cuando lo voy tomando con los nenes, ¿no? Vos agarrás un nene de 3 años y es imposible decirle que no a algo. Lo consigue porque quiero. Y casi siempre lo termina consiguiendo. Yo tengo bastante esa mentalidad. Es como, mira, me vas a decir que no toda la vez y no pierdo nada. La verdad que no pierdo nada. Y sigo. Para mí ser persistente ahí con eso es clave. No bajonearte, tenés tus momentos, pero seguir. Sí, siempre. Es que tu realidad
son tus acciones. O sea, lo que vos haces moldea tu realidad. Tus acciones se basan en las decisiones que había posibles. Tus decisiones se basan en las opciones que crees que había. O sea, decidiste en base a una opción. Y tus opciones son tus pensamientos. Entonces, si para vos es una opción, puede terminar siendo una decisión, que puede terminar siendo una acción, que puede terminar cambiando tu vida. Está buenísimo. Entonces, cómo pensás es literalmente la manera con la que ves la realidad. Está Y buenísimo. si vos crees que es imposible, es imposible. Está buenísimo. Y creo que eso, y creo que mis socios te lo dirían, desde ese momento en 2012, cuando y lo tengo escrito, le dije, che, yo creo que podemos hacer esto. Al principio mis socios se me cagaron de risa. Y hasta hace no mucho tiempo era como, pero sí es creerlo y después es ver cómo transmitirlo para que eso, tus socios, tu equipo, la gente lo vaya creyendo también. Como, che, sumate, podemos hacerlo. Si no soy yo solo el que lo está pensando, si somos nosotros dos y después somos 10 y, che, lo vamos, pasa, termina pasando. 100%. Bueno, yo creo que vas a tener una marca global y confío en Gracias. eso. Y creo que si algún día terminás haciendo una fiesta electrónica en ese pub en Irlanda, es porque cuando le contaste la idea al dueño, te vio algo en los ojos que dijo, si alguien puede, es él. Y eso se transmite solo con pasión y convicción. Y el hecho de que creas que es posible es el único motivo por el cual va a ser posible. Buenísimo. Así que muchas gracias por tu tiempo, Facu. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias.